Mirá, Leticia, ya estamos al aire, ya estás haciendo relajo. No te pongas los auriculares, no pasa nada. No es necesario. 4 homicidios fueron registrados entre el viernes de noche y el mediodía del domingo. Una de las víctimas fue un joven de 20 años en Colón que murió tras recibir múltiples balazos. Y para ahondar en cuál es la realidad justamente de Colón, Sayago, Peñarol, Barrio La Valleja y otros del municipio G en materia de seguridad, ya se enteraron con la alcaldesa de esta zona, con Leticia de Torres. Buenos días, Leticia. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la linda audiencia que tiene esta radio. Está bien arrancar ahora, es como un segundo arranque, ¿viste? Pero más organizado. Leticia, ¿cómo viste lo que ocurrió este fin de semana y cuál es tu evaluación en general de la situación en seguridad en el municipio G? Bueno, lamentablemente el municipio G le ha tocado vivir varias situaciones de homicidios. Hace un tiempo fue Peñarol, si no recordamos. Colón ha sido últimamente uno de los lugares. Colón en realidad es muy amplio, también hay lugares que no se identifican con Colón, sino con otros barrios, pero que son cercanos a Colón. Y realmente para nosotros es una gran preocupación, sobre todo cuando uno se pone a hablar con los vecinos y vecinas de esos barrios que sienten mucho miedo, ¿no? Esa situación de miedo, de salir, de estar todo el tiempo, hace poco yo me acuerdo en el barrio Pororó, que también hubo algunas situaciones particulares, fue ese auto que encontraron con 3 gurises prendidos fuego, ¿no? Sí. Y la respuesta del ministerio realmente no son las que espera la gente. Eso también, nosotros desde que asumimos el tema de la seguridad es un tema que está en todos los barrios presentes, no en algunos, sino que es algo que se siente. Hemos organizado reuniones con vecinos y vecinas, justo con el ministerio, con las anteriores y las actuales autoridades, sobre todo con la parte de convivencia, y las respuestas no han sido las que la gente quiere, ¿no? Nosotros, desde lo que entendemos que puede hacer el municipio, siempre es colaborar con algunas cuestiones que puede ser el alumbrado, la poda, incluso con la generación de espacios públicos, porque creemos que la seguridad no solo se trata de tener mayor presencia policial, sino también de generar otras cuestiones vinculadas a la convivencia de los barrios. Y en ese sentido, creo que desde la Intendencia de Montevideo y de algunos municipios hemos hecho un gran trabajo en materia de convivencia, ¿no? Hubieron planes como fue el ABC, que ha llegado a lugares donde de repente se hacía falta otras intervenciones, más que nada el Ministerio de Vivienda, y que eso tampoco ocurrió, y fue la mejora en calles, en luminarias, en los móviles de salud que recorrieron parte importante de Montevideo, y después también desde los municipios cuestiones que tienen que ver con la articulación, porque nosotros es algo importante que tenemos, no solo está el Consejo Municipal, sino también tenemos los consejos vecinales, que son otra organización social que trabaja en los barrios, y con ellos y en conjunto hemos logrado también llevar castraciones, llevar otras cuestiones que hacen que en esa ausencia gigante que hay del Estado podamos haber llegado a algunos barrios. Ustedes decían La Valleja, nosotros en La Valleja, entre lo que es Silva y Saravia, hemos hecho todas las calles del barrio, hemos generado un espacio público nuevo, y de alguna manera la gente que vive en los barrios valora esas intervenciones porque hace mucho tiempo que no se hacían, y de hecho en esos barrios también habían otros servicios como eran los OCAT o los equipos de cercanía que trabajaban con las situaciones más vulnerables. Entonces la realidad de la seguridad no solo tiene que ver con que haya mayor presencia policial, que no se sostiene, porque eso es lo que nos reclaman, ¿no? Ellos vienen cuando pasan las cosas y después se retiran, entonces ese retiro genera también otra vez estas situaciones, y también falta mucha política social en los barrios, ¿no? Ese retiro se nota y mucho. Yo también vengo del palo de educación, entonces ser maestra y maestra comunitaria me ha servido como para también posicionarme desde un lugar distinto, y se nota esa falta, ¿no? de articulación territorial, donde los vecinos tenían un lugar para ir, para llevar sus inquietudes. Todo eso que estaba ya no está, y no hay Estado. Entonces, de alguna manera creo, y por lo menos reconozco, que vuelvo a decirle, el gobierno departamental, en este caso el municipio G, hemos logrado entrar a algunos barrios y trabajar en los barrios, sin miedo. Nosotros miedo no tenemos, eso es importante, no estigmatizamos a los barrios, sino que trabajamos con los vecinos y vecinas, que eso también es importante. Nosotros necesitamos vecinos y vecinas organizados, no lo individual y el reclamo individual, sino las demandas que son colectivas. Muchas veces nosotros respuesta para la seguridad no la tenemos porque es nuestra competencia, pero sí en esta línea de generar otras cuestiones que tiene que ver con esto que les decía, espacio público, mejora del alumbrado, las calles, y a veces también actividades culturales y deportivas. De hecho, nosotros este es el 4º año que venimos haciendo un programa de verano con niños y niñas de algunos barrios,
que por la situación económica no pueden pagar un club o no pueden llevar una colonia. Entonces, estas cuestiones hacen que generen también organización en los barrios y pertenencia de la gente en esos barrios. Vos decías recién, Leticia, que la presencia policial no es todo, pero ¿hay hoy presencia policial en los barrios? Bueno, yo más o menos, a ver, lo que creo es esto que traen los vecinos, o sea, la presencia se sostiene cuando pasan estas cuestiones que son, estamos hablando de muertes, ¿no? Uh-huh. No solo de otros, de robos o de otras cuestiones, sino de muertes, que realmente, además preocupa porque además son gurises muchos, ¿no? Además tenemos un problema con los gurises que ahora están vinculados a estas cuestiones más del narcotráfico, pero no se sostienen, o sea, hace poco, me acuerdo en julio, por ahí también vecinos de Colón fueron a César Mayo Gutiérrez, cortaron la calle, protestaron. Y no es la primera vez que lo hacen, estamos hablando del entorno ahí de la cárcel también de mujeres por esos barrios, y también los vecinos decían, bueno, vienen unos días y después se van, y vamos a la comisaría y dicen que no tienen móviles, pero para decir una vecina, pero ahora que estamos cortando la calle, aparecen todos de tomo. Bueno, estas cuestiones, y el tema de las denuncias es otra cuestión que también nos traen los vecinos en las reuniones con el ministerio, no toman las denuncias o no vienen, y bueno, el ministerio dice, bueno, pero deberían tomarlo. Bueno, hay como contradicciones también en el discurso y en el hacer, que hacen que la gente también notamos que es un problema de la confianza, ¿no? De confiar que esa persona en responsabilidad de gobierno puede resolvernos algo. Uh-huh. Y eso, la desesperanza es tremenda, ¿no? Porque en realidad se sienten con miedo. En Peñarol nos pasó mucho que cuando sucedieron toda esa serie de homicidios, los vecinos decían, ibas a Peñarol a las 7 de la tarde y no había nadie. O sea, había un miedo real, decir, bueno, nos puede pasar a nosotros, o a mis hijos, o a los niños, ¿no? Entonces creo que eso es la desolación, de decir, bueno, nadie responde, nadie resuelve, es un tema que ya a esta altura, terminando una gestión de gobierno, la seguridad es algo que no pudieron resolver. Decías, los vecinos, bueno, les cuesta confiar, ¿no? También está el tema de que no denuncian y demás. ¿El municipio ha sido de alguna manera el nexo entre los vecinos y el Ministerio del Interior? ¿Han tenido ahí como algún tipo de reunión o algún tipo de acercamiento? Sí, mira, hemos tenido en la zona de Colón, por ejemplo, te digo un caso cerca del escenario popular Monte de la Francesa, no sé si conocen ahí el Teatro de Verano Colón, hemos hecho una serie de reuniones. El tema del alumbrado fue un tema que, bueno, nos robaban todo el tiempo el alumbrado. Hoy tenemos toda una obra de alumbrado en torno que lo hizo la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia, se mejoró sustantivamente, pero la realidad es esto, que en realidad en esas reuniones lo que plantean los vecinos, bueno, antes estaba el PADO y nosotros veíamos mucha más presencia en estos barrios, y además hay una pasada de los gurises para ir a estudiar y demás, y lo que nos pasa es que, bueno, en las reuniones pasaba lo mismo, ¿no? Hacíamos las reuniones, había presencia y se retiraba la presencia, entonces volvían los robos y los hurtos. Entonces, realmente las reuniones para algunas cosas a nosotros nos ayudó a intervenir un poco más en algunos barrios. De hecho, hicimos hasta un puente vehicular que conectaba la zona de Lesica con la calle Lesica en Cacupé. Pero después, digamos, la respuesta no ha sido sostenida en el tiempo. ¿Y con quién se reúnen? ¿Con comisarías del barrio o llegan a autoridades del Ministerio del Interior? Con los directores de Convivencia y Seguridad. Uh-huh. ¿Y qué pasa pensando en esto de los cambios de ministros, ¿no? El último cambio que fue a Martinelli, se pasó a esta idea del enfoque dual, ¿no? Que antes estaba más solo con la represión, ahora sería represión y prevención. ¿Algo de esto se notó en los barrios o no? No, para nada. En realidad, en este último, justamente después de los chiquilines que encontraron prendido fuego en el auto, hicimos una reunión media chica porque había mucho miedo también de la gente, y las vecinas decían, nosotros denunciamos todo está en fiscalía, y en realidad eso que quedó ahí, ¿no? Bueno, vuelvo a decir, no estamos hablando de cualquier, porque a veces naturalizamos como alguna cuestión, y yo creo que no hay que naturalizar que vos te levantes de un barrio a las 2 de la mañana y que encuentres un auto prendido fuego, ¿no? Con gente adentro. Es impactante para la gente que vive en el barrio, que es trabajadora, y si no hay respuesta es muy difícil. Lo que termina pasando en esos barrios a veces es que se van, la gente se va, porque no aguanta, no tolera, porque el miedo es una sensación subjetiva que lo vive cada uno, pero que está generada por cuestiones, ¿no? que es un asesinato. Entonces, en realidad lo que notamos nosotros es que no hay como una ida y vuelta que debería ser, ¿no? Decir, bueno, esto pasó en este barrio, bueno, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Los vecinos reclaman cámaras, bueno, hay un montón de cosas que suceden, pero que después no hay como una respuesta inmediata, ¿no? Esto de decir lo mismo, ¿no? Pasó esto, bueno, generemos algo para que la gente se sienta
de alguna manera segura, ¿no? Y eso no vemos que suceda, y es lo que continuamente los vecinos nos reclaman. ¿Vas a pedir, Leticia, a raíz de esto alguna reunión con el Ministerio? Y vamos a volver a hacerlo, sí, seguramente. También con esto de los cuidados, ¿no? De los vecinos, porque en algunos barrios hay cierto miedo también de que no te vean o que no, porque de alguna manera operan otras cosas. Vuelvo a decir, no estamos hablando de un robo, no estamos hablando de homicidios. Entonces, en eso sí, generalmente mismos son los vecinos que nos escriben. En el caso de Pororó fue particularmente la gente que vivía ahí, que nos pidió una reunión y que enseguida reconozco que Terra atiende el teléfono y viene, pero después, bueno, las respuestas no aparecen. Desde febrero han intervenido algunos barrios de Montevideo, el Ministerio del Interior. ¿Le ha tocado a alguno de los barrios del municipio, Juez? ¿Intervenido en qué sentido? Intervención policial. Y esto de la intervención policial tiene que ver con alguna presencia más que nada o con alguna cuestión puntual. Y sí, en algunos sí, pero lo que vuelvo a decir, no se trata solo de una intervención puntual, sino que en realidad los problemas son mucho más profundos y que no se nota que haya una política clara sobre esos temas, ¿no? Sobre el narcotráfico, por ejemplo. ¿No? Y que en los barrios esas cuestiones pesan un montón, porque vuelvo a decirte, a nosotros nos preocupa que sean gurises. ¿Dónde están esos gurises que no están en la escuela o que están en el liceo? ¿Qué está pasando con esos? Yo la otra vez, un poco en esa reunión que hicimos con vecinos, desde el ministerio asumían, bueno, en realidad la seguridad no se arregla con solo policía, se arregla con política social. Y dije, qué bueno, ahora coincidimos en el discurso, porque en realidad está claro que si en un barrio todo lo que había no está, pero además no tenés seguimiento de las trayectorias educativas, pasaron 2 años de pandemia, se le cayeron un montón de gurises. ¿Dónde están esos gurises? ¿Ese es el discurso que prima en los vecinos que van a las reuniones? Y en realidad el discurso que prima en las reuniones, más que nada, es que resuelvan una cuestión muy puntual. Esa mirada mucho más global yo creo que no se ve, porque la necesidad y la urgencia es otra, ¿no? Digo, levantarse en un barrio donde sabes que te pueden sacar de tu casa, prima, no, otras cuestiones. Capaz que si vos te pones a charlar podemos llegar a hablar de otras cosas que necesita el barrio, la placita, y después salen esas cosas. Pero cuando pasan estas cosas, la gente lo que quiere es que se calme el barrio, ¿no? Que se calme la zona. Pero sí es real que en esos barrios, a ver, nosotros nos pasó cerca de ahí también, intervino el ABC Barrios, que es un programa que trabajó también con muchos barrios de Montevideo, donde se mejoró el alumbrado, las calles, y queríamos hacer un espacio público porque entendíamos que para esa zona, sobre todo porque es una zona también de migrantes, estaba bueno tener un espacio de convivencia. Pedimos autorización a la Agencia Nacional de Vivienda porque es un terreno de la ANB, y la respuesta fue que no. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿No? Porque si vos estás diciendo por un parte del Ministerio, ¿no?, del Interior, que en realidad la seguridad se combate con otras cuestiones también y la convivencia es importante, y del propio gobierno te dice que no puedes usar ese espacio. Entonces ahí tenemos ciertas contradicciones también. Pensando en esto, ¿no?, en la presencia del Estado en los barrios, bueno, algo que fue muy cuestionado fue cuando se sacaron los SOCAT, ¿no? Que era justamente un mecanismo de cercanía que tenía el Estado, el MIDES, con la gente de los barrios. ¿Esto se ha sustituido de alguna manera por algún otro programa? ¿Se ve a gente del MIDES, por ejemplo, hablando con los vecinos? Mira, a nosotros con el vínculo con el MIDES ha sido como raro. Incluso bastante discrecional en algunas cuestiones, por ejemplo, en casos de emergencia. Nosotros tuvimos algunas emergencias a nivel Montevideo y a nivel también del municipio. En estas cuestiones de no tienen recursos. O sea, nosotros teníamos algunas situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando fue lo del 17 de enero, que se inundó Montevideo, y la respuesta del MIDES para el G fue: te envío las situaciones, y para otros municipios que eran de su partido recibe un montón de insumos. Entonces, con el MIDES es como muy difícil la articulación, porque por lo general nos derivan situaciones que ellos pueden abordar y que nosotros tenemos que hacer. Y con lo que decís vos con respecto a la ausencia de los OCAT, hoy los comunales son un lugar también donde llegan un montón de cuestiones que no tienen que ver con competencias municipales, sino cuestiones que tienen que ver con otros trámites. Entonces, de alguna manera... ¿Está cubriendo la Intendencia entonces? Un poco sí, la Intendencia cubre como ese espacio de consulta, ¿no? No digo que resuelva, pero sí que la mayoría de las cosas, la otra vez lo hablábamos con el equipo de atención al público de un comunal del 12, que es la zona de Colón, la mayoría de las consultas que nos llegan no tienen nada que ver con el municipio.
porque no hay otro espacio para ir hoy a consultar. Entonces, de alguna manera, lo que es de consulta, sí, lo que es de intervención, no. Ahí es distinto, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Y sobre todo la gente hoy lo que más pide es resolver el tema de la vivienda por las condiciones en las que está, necesita trabajo, materiales, un montón de cosas que nosotros estamos muy limitados también. Y pensando, Leticia, en otro de los programas que se han implementado, en marzo comenzó Cure Violence, que es un modelo de interruptores de violencia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta herramienta? Bueno, yo desconozco un poco algunas cuestiones ahí, pero a ver, me parece que las intervenciones en el tema de la violencia, vuelvo a decir que debería ser una mirada mucho más integral, y a veces no tenemos esa mirada integral. Cuando nosotros decimos en algunas experiencias de otros barrios mucho más violentos, creo que acá el ejemplo más grande que hemos tenido y que ha sido certero fue aquel plan 7 zonas que hicieron en Marconi, y que todos los ministerios aterrizaron un barrio. Creo que de esas cuestiones hay que aprender. No, la violencia tiene muchas causas y en cada barrio es distinta, además, porque tenemos que asumir que Montevideo no es igual y que los barrios no son iguales y que las intervenciones no deben ser genéricas, sino pensar en abordajes que es esto, ¿no? Que contengan como una integralidad en los barrios. Se necesita mucho más que la policía en los barrios. Se necesita ahora, también... Leticia, ¿ustedes ven, o sea, estas duplas que inicialmente iban a ser al principio, ONG trabajando con la gente? No, jamás, ni presentación al municipio. Por lo general, a veces con las policías comunitarias hemos tenido alguna reunión que vienen a plantear algún problema en el barrio, pero de este programa particularmente, ni una presentación formal. Para nosotros ni siquiera lo vemos porque ni existe, digamos. Leticia de Torres, alcaldesa del municipio G, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer estar acá. Muchas gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.